capítulo 19. Vamos a hacer ahora una leída rápida, ¿no? Para poder entender de qué se trata. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Fue lo primero que aconteció con Pablo cuando llegó a Éfeso. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, o sea, de Teshuvah, de regresen al Padre, diciendo al pueblo que creyesen en aquel aquel que vendría después de él. Esto es Yeshua HaMashiach. O sea, el objetivo del bautismo de Juan era llamar a las personas y presentarles al Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua, dice. No hay acá ninguna fórmula trinitaria, por cierto. ¿Por qué no dice acá fueron bautizados en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo? Porque esa no era la forma en que se hacían los bautismos. Los bautismos se hacían en el nombre de Yeshua. Habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Ruach HaKodesh y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué significa eso? Que empezaron a poder entender el tema de la Torá, la palabra, las promesas, y se podían expresar. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, luego de este acontecimiento, Pablo entró en la sinagoga, como él era rabino, tenía autorización, era reconocido, habló con denuedo por espacio de 3 meses. No quiere decir de seguido, durante esos 3 meses estuvo participando en la sinagoga, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Elohim. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Esto es tan importante porque Pablo, ya que no halló cabida en la sinagoga, tuvo la oportunidad de compartir en un local que se le denominaba escuela, donde se impartían estudios, y el nombre de esta persona era Tirano. Y él estuvo enseñando ahí durante mucho tiempo. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Yeshua. Pero no es que Pablo se fue a toda Asia, sino que aprovechando que estaba la escuela de Tirano, él pudo hacer discípulos y alumnos preparados, y esos discípulos iban llevando el mensaje en diferentes puntos. Y hacía Elohim milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían, las fuerzas opositoras a la Torá salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, ¿qué significa exorcista? Que tenían fórmulas, dizque para liberar a esos espíritus, porque ellos consideraban que las enfermedades eran manifestadas por espíritus malos. Intentaron invocar el nombre del Señor Yeshua, dice, sobre los que tenía espíritu malo, diciendo: os conjuro por Yeshua. O sea que estoy usando una fórmula ahora que lleva el título Yeshua, el que predica Pablo, así le habló. Ahora dice: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Entonces, ¿quién eran los que seguían esta costumbre? Eran sacerdotes, eran religiosos. Pero respondiendo el espíritu, mire, el espíritu quiere decir, o sea que en pocas palabras lo que está diciendo Pablo, la persona, o el escritor hebreo, la persona que tenía ese problema, trastorno mental, que hoy en día nosotros entendemos así, pero en ese tiempo era poseída por demonios, le habló y dijo: a Yeshua conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Yo no les conozco a usted. Yo conozco a este Yeshua del cual está hablando Pablo precisamente, pero ustedes no sé. Y le enfureció a esta persona, y el hombre en que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos
y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Uy. Desnudos y heridos. Y fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Yeshua. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta, su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. O sea, las personas inclusive empezaron a dejar sus creencias cuando empezaron a confiar ya en la enseñanza del Mesías. Así crecía y prevalecía poderosamente. Atiendan bien aquí. Esto fue lo que me gustó de la clase pasada. Porque, bueno, dos cosas es importante que crezca. La cantidad de personas que se reúnen, que escuchan, es importante. Pero la palabra dice que lo que prevalecía poderosamente y crecía era la palabra del Señor. Hermanos, cuando yo vaya a una congregación, no es para que me quede con un mismo nivel toda mi vida. Es para que la palabra que estoy aprendiendo vaya creciendo en mí y prevaleciendo y mostrándose como algo poderoso. Poderoso quiere decir que pueda cambiar mi vida. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. O sea, que aquí él planeó su viaje a Roma. Él quería ir a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. O sea, continuó estando todavía, aunque ya le envió a sus discípulos, Timoteo y Erasto, continuó en Asia. Bueno, hasta aquí estuvimos compartiendo en 3 secciones, 3 reuniones. Yo traté de hacer una leída y algunos retoques. Finalmente, versículo 23, hubo por aquel tiempo, o sea, en uno de esos momentos en que Pablo estaba compartiendo el mensaje en la ciudad de Éfeso, aconteció algo extraño. Hubo un disturbio no pequeño acerca del camino. O sea, empezaba la gente a ver que cuando habla del camino, y esto es importante entender, ¿cómo se identifica el movimiento de Yeshua en los tiempos bíblicos? Como el camino. El camino significa, o sea, lo que ellos querían decir es la dirección hacia el Todopoderoso, la dirección al cielo, la dirección al reino celestial. O sea, cuando vos entras en un grupo de cristianos, creyentes o como sea, es porque tenés un destino, hay un objetivo, una meta. Por eso se llamaba el camino. Y bueno, ¿qué pasó? Estas personas se puede decir, estas personas que enseñan que todos vamos a un tiempo de restauración, a un lugar distinto al que estamos, estas personas están arruinando nuestro negocio. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. A ver. Bueno, 2 Corintios 1:8 dice: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en las provincias de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Esto está en 2 Corintios 1:8. Pablo comenta ya cuando le escribe la carta a los Corintios las situaciones difíciles que pasó, y probablemente son lo que estaba pasando en Éfeso. Bueno, porque continúa hablando el personaje este. Porque un platero, ¿no? Llamado Demetrio, su nombre griego, ¿no? Que hacía de plata
templecillos de Diana, o sea, de la diosa Diana o Artemisa. En su versión griega, Artemisa, en su versión romana, Diana. Y uy, se van a dar cuenta ustedes también que eh, no solamente Artemisa, no solamente está la versión romana, también está la versión eh, egipcia, versión cananea, versión babilónica. Esta diosa realmente estaba en todas partes, aunque con diferentes nombres y con diferentes formas de adoración, pero en el fondo era lo mismo, era la diosa de la fertilidad, la diosa del amor, la diosa de la abundancia, la madre de todos nosotros. Dice, Templecillo de Diana daba poca ganancia a los artífices. Entonces Demetrio empezó a quejarse de que ya las ventas estaban bajando. O sea que más que interesarle la deidad o la fidelidad a su diosa, más le estaba interesando la plata. Hechos 19:24, nueva traducción viviente, dice así. Comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura. Templos de plata en miniatura. De la diosa griega Artemisa. Para los romanos, Diana. Artemisa. Entonces, Artemis, dicen algunos. Él les daba trabajo a muchos artesanos, dice. Entonces él tenía una enorme empresa, no solamente él era un artesano pequeño, sino tenía un local grande donde él fabricaba estos templos y, o sea, era un... Ahora, el tema de acá, Pablo Pio tiene la culpa de lo que está aconteciendo con el negocio de los templos. En realidad, Pablo no le está diciendo a nadie, creo, ¿no? Por lo menos sale acá, ¿no? No compren. Simplemente, y eso es una cosa que nosotros tenemos que aprender, no luchar contra las denominaciones, no luchar contra sus imágenes, contra sus dioses, sino enseñar la Torá, la verdad a las personas. Y la verdad es lo que va a hacer que cambie su idea y su mentalidad. La verdad. Si yo quiero enseñar cuáles son los mejores productos para consumo, los mejores alimentos, no es tan recomendable como hace uno empezar a criticar a todos los comercios, a todas las ventas, porque hay personas que les gusta y bueno, van a comer igual. Pero sí es bueno decir esto, si vos comes, te va a dar mucho beneficio, te va a ayudar. Va a combatir esto, va a combatir esto. Entonces es mejor enseñarle el camino, como dice acá, al camino. Y el camino que ellos aprendan va a hacer que ellos dejen de creer estas cosas. Va a hacer, deje inclusive de gastar su dinero en estas cosas. Hechos 16:16 decía, cierto día cuando íbamos a lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Fíjense que todas las cosas que aparentemente eran usadas para la religión o para el bienestar del alma, en realidad era para la ganancia de dinero. Esta mujer supuestamente venía, la gente, esta muchacha, ¿no? Para que la gente le diga para que ella le adivine su futuro, le dé esperanza, pero en realidad todo esto era parte de ganancia de dinero. O sea, esto nos muestra, ¿no? La Biblia nos quiere enseñar todos esos lugares donde vos te vas. Y aunque choque esto, pero tengo que decirle, todos esos lugares donde el tema es la adivinanza y yo te digo esto, yo te digo aquello, eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que una persona pueda entender su objetivo, caminar conforme a su objetivo y ser luz entre la gente que está a su alrededor. Entonces, cuando esta muchacha se encuentra con Pablo, Pablo entiende que esta vida no es la correcta y le hace, no sé, una oración, un clamor, un pedido y le libera de esta, se puede decir, supuesto don que estaba teniendo y manipulado. Miren lo que dice en este Salmo 115. Salmo 115. Los ídolos
de ellos no son más que objetos de plata y oro. ¿De qué se fabricaba la diosa Diana? Artemisa, de plata. También sabe había de oro. Son objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma, dice. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Y dice, mano, tienen nariz, no puedo leer. O sea que las imágenes no pueden representar ningún tipo de poder para las personas que entienden el corazón del Padre. ¿Dónde está el poder entonces? El poder está en la palabra. Le voy a dar un ejemplo. Acá está no sé si ustedes ven, esta linterna, ¿ven? Esta linterna. Esta linterna es un objeto que si alguien que nunca vio esto, ¿no? Primera vez ve esta linterna, se le pone ahí, mire, esto puedo usar cuando tenés algún problema. Y va a mirar y no va a entender qué va a hacer con él. Y si le mostramos la época de antes, tal vez le iban a rendir honores. Oh linterna, danos la luz, alumbra nuestra vida. Pero la linterna no hace nada. Pero cuando yo empiezo a hablarle a alguien, mira, esta linterna tiene acá un aparatito, como un botoncito que va a apretar y se prende. Y te puede ayudar en la oscuridad. O sea, lo que yo estoy haciendo ahora es dando palabra, instrucción, guía, dirección. Entonces esa palabra sí va a tener poder y ahí yo voy a poder usar esto o cualquier otra cosa. Si no hay la palabra, no va a haber cambio en la vida de las personas. No vayan a creer porque se acercan a una imagen, esa imagen va a tener algún poder sobre ustedes. No tiene ningún poder. Puede tener un simbolismo. Pero yo no le puedo hablar un simbolismo, ni puedo creer que el simbolismo cambie algo. Eso es muy importante entender. Bueno, en la mitología griega, dice, clásica, se dan diferentes versiones acerca del nacimiento de Artemisa. Si bien todas coinciden en que era hija de Zeus y Leto y la hermana melliza de Apolo. O sea, según todo esto es mitología, su papá era Zeus, era hija de Zeus y la hermana y melliza de Apolo. Esa es una breve reseña eh, sobre este capítulo, sobre esta diosa. Bueno, veamos el versículo 24, ¿no? Bueno, dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillo de Diana, daba poca ganancia a los artífices. Bueno, les voy a mostrar una foto, cómo se consideraba antes que era la diosa Diana. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de la que se creía que era la diosa Diana. Se encontró mucho de este tipo de imágenes en diferentes lugares. Esta diosa tenía características de ser diosa de la fertilidad. Algunos dicen que lo que tiene colgado ahí son huevos, otros dicen que son senos que representaban alimento, qué sé yo. Bueno, esta era la forma que tenía. Fíjense, imagínense en aquella época se había tallado. Y tenían dos animales también que les protegían, pero acá ya están sin cabeza. Así fue como se encontró. Y se encontró muchas imágenes de esta diosa, por lo tanto era una diosa muy popular, muy popular. Este era su templo. Ahí ustedes están viendo. Esto es en Éfeso. Es un templo enorme, enorme. Desde todas partes venían a honrarle a esta diosa. Y esto se fabricaba en pequeños detalles y la gente que venía a adorarle compraba y la llevaba en su casa como para tener parte del templo en su casa. O sea, creían ellos que al venir a comprar un templecillo del templo de Diana, pues ellos llevaban la bendición o el poder del templo a su casa. Imagínense, esa es la creencia que tenían. Dice más sobre esta diosa. En Éfeso, Asia Menor, la gente adoraba dice, un momentito, a Artemisa, diosa de la fertilidad, y a menudo la diosa se le representaba con una corona amurallada, símbolo de Cibeles y cargada de huevos, ya que ella era la diosa de la fertilidad.
Los pobladores de la ciudad, para mostrar su fe en los poderes de Artemisa, los éfesos construyeron 3 templos en su honor. En Éfeso había 3 grandes templos. Esta es una forma de ver cómo hacían los templecillos, ¿no? Le iban creando, le iban poniendo sus dinteles y de plata, ¿no? Un trabajo muy delicado, y vendían y ganaban mucho dinero. Porque pasaba que mucha gente estaba dejando esa creencia y entonces ya no estaba adquiriendo estas cosas. Bueno, lo que les muestro aquí, después les voy a mostrar este. Vamos a continuar con los textos porque estamos muy cortos. Dice 24. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio que dice ahí obtenemos nuestra riqueza. ¿Qué les parece? La religión en todos los tiempos ha sido muy mal usada porque se ha usado para que la gente haga riquezas, fortuna. Y hoy en día se está haciendo lo mismo. Muchas personas se meten en el campo de la religión, de la palabra, con el objetivo de hacerse rico, de hacerse poderoso, de tener ganancias. Con ese objetivo se introduce. Dice, obtenemos nuestra ganancia. Pero veis y oís que este Pablo, miren cómo la gente, yo le digo una cosa, las personas cuando se molesta generalmente, porque vos empezás a predicar algo contrario a su doctrina, muy poco le interesa el tema de la prédica. Puede ser algunos que sí, otros que no. Pero a la mayoría le interesa si me va a quitar mis miembros o no. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Yo fui miembro de una congregación. Y al principio, cuando yo me salí de ese lugar, yo tenía la misma doctrina que ese lugar. Entonces seguía predicando con la misma doctrina. Pero muchos salían de esa congregación. Entonces, a los líderes de esta congregación no es que le interesaba tanto que las personas, no es que le interesaba tanto, en mi caso, la doctrina que predicaba o la enseñanza que daba, no me discutían ese punto. Lo que más le interesaba era si le voy a quitar los miembros o no, si le estoy quitando los miembros o no. Porque esos miembros para ellos representaba gastos, o sea, inversiones. Cada miembro para una congregación representa ingresos. Si no hay miembros, no hay ingresos. Entonces, en ese caso, mi persona llegó a ser como problema. Este pastor Sergio es un problema. Está alborotando a la gente. No solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia ha apartado, miren, ha apartado, esa es la palabra clave, a mucha gente con persuasión. Otra palabra importante, persuasión. Apartó persuadiendo, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Pero si vos querés considerarle Dios, no hay problema. Pero él les explicaba, ¿no? De acuerdo a los textos, la Torá, estos no son dioses. O sea, estas imágenes no son fuerzas, no tienen ningún poder. Puede ser un lindo adorno para la casa, puede ser un lindo lugar de decoración, pero no tiene ningún poder para cambiar tu vida. ¿Qué es lo que puede cambiar la vida de una persona? Aprender y escuchar la palabra. Entender la palabra, entender la Torá. Eso puede cambiar su vida. Dice que enseña diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Hermanos y hermanas, cuando nosotros hablamos de la escritura, de la Torá, de la palabra, automáticamente, aunque no digamos, estamos diciendo que muchas doctrinas que se desarrollan en diferentes centros religiosos fueron inventadas, agregadas o añadidas y no son parte del plan del Padre. Y aquí había muchos judíos
mucho asimilado a la cultura griega, porque cuando Pablo habla sobre las imágenes o a quien le diga que esto no son dioses, no va a ser a un Efeso, ¿no? A un Efesios. No va a ser a un creyente en esta cultura. Primero va a ser a un judío, porque él fue en busca de los judíos perdidos, de la casa de Israel perdida. Entonces no va a ser que va a buscar a un gentil. Entonces, ¿a quién se le persuade? Al compatriota que se apartó o se asimiló a la cultura griega. No son dioses los que hacen con las manos. Hechos 19:26, nueva traducción viviente. Pero como han visto y oído, este tal Pablo, mire, este tal Pablo, ha convencido a muchos, a mucha gente, al decirles que los dioses hechos a manos no son realmente dioses. Me gusta cómo dice acá la versión, eh, ¿cómo se dice? Nueva traducción viviente. Convencido a mucha gente al decirle que los dioses hechos a mano no son realmente dioses. O sea, menciona que eh, realmente la enseñanza que estaban dando eh, estaba funcionando, porque estas personas ya no estaban comprando sus estatuillas. Pero no sé si esto Pablo lo habrá hecho públicamente. Yo tengo mis dudas de que Pablo no. Me recuerdo cuando estuvo en Atenas, veo que son muy religiosos. Veo que tienen imágenes de todos los dioses, inclusive de un dios desconocido. Así simplemente le hablo. Pero y justamente de ese dios desconocido, que ustedes no lo están ubicando, de ese Dios es que yo les quiero hablar. Sobre ese Dios es lo que yo quiero comentar hoy. Y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Entonces Pablo no salió de Éfeso, pero sus discípulos que iban escuchando la palabra llevaban el mensaje, igual como Pablo les compartía. Pero el mensaje de Pablo venía de la Torá. Ahora quiero mostrar unos textos bíblicos donde habla acerca de la adoración también a un tipo de Dios. ¿Y qué decía la Torá? Primero en Deuteronomio 1:4, ese hecho ocurrió luego de, esto fue cuando hubo cuando la batalla con Seón y Og, reyes de Esbón y de Basán, dice. Rey de los amorreos, quienes gobernaban en Esbón. Y después de derrotar en Edrei a Og, rey de Basán, quien gobernaba en Astarot. O sea, había ya en ese tiempo una ciudad que llevaba el nombre de Astarot, y esta Astarot es también una diosa de la fertilidad, una diosa de protección, una diosa cazadora. Entonces podríamos decir que es eh, una diosa Diana nivel Canaán, nivel Canaán. Bueno, 1 Samuel 7:3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Yahweh, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Yahweh, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. ¿Qué está diciendo acá en el libro de Samuel? Vuélvanse a Yahweh. Quiten los dioses ajenos y a Astarot. Quiere decir que en el grupo que estaba con David, a pesar de que ellos ya salieron de la tierra de Egipto, perdón, a pesar de que ellos ya salieron de, del sistema corrupto, a pesar de que ya ellos ya estaban siguiendo el camino del Todopoderoso, todavía adoraban cañijape o a escondida a estas deidades. Todavía tenían imágenes de Astarot, que es la representación femenina de la tierra de Canaán. Bueno, aquí yo puse una página, a ver si entra, la página entró, vamos a ver. Bueno, aquí les quiero mostrar, antes de avanzar, que
En todas las culturas ha habido una diosa, algunas son de diosa madre, algunas son diosa hija, pero siempre han tenido una diosa, porque antiguamente los pueblos, inclusive Israel, pensaba que la vida venía de la madre, y tienen razón, ¿no? Que al que hay que honrar, que realmente nosotros tenemos una diosa madre. Y ellos creían que la diosa madre es la que tenía el poder y daba la vida. Y por eso siempre estaban adorando a la diosa madre. Culto a la madre, el hijo. Esta es una estatua de Semiramis. A ver un poco, ahí se agranda. Ahí está. Semiramis con Tamuz. La primera imagen de una diosa madre con su bebé. Así nosotros somos todos también como Tamuz. Tenemos que recibir el alimento espiritual de nuestra diosa. Dice aquí, uno de los ejemplos más sobresalientes de cómo el paganismo babilónico ha constituido hasta nuestros días, eh, puede verse en la forma en que la Iglesia romana inventó el culto a María para reemplazar el antiguo culto a la diosa madre de Babilonia. ¿Y sí? Eso es categórico. Bueno, acá hay más información sobre las deidades. Acá aparece otra diosa. Esta es China. Entre los chinos se llamaba a la diosa madre Xingmo o Santa Madre. Y se representa con un niño en los brazos y rayos de gloria alrededor de su cabeza. Así entonces como los católicos, como el catolicismo, que pone esos rayos de luz sobre la cabeza. Entonces, esta también era una diosa Xingmo. Y su hijo. Después tenemos aquí otra diosa, a ver, Sumerius, Afrodita, César. Bueno, no ya puedo hablar de todo lo que dice acá, solamente voy a mostrar el cuadro. Esta, por ejemplo, es la diosa Ceres, diosa de la agricultura, en las cosechas y en la fecundidad. Diosa de la cosecha. Y ella es Devaki y su hijo Krishna. Ese es en la tribu de Hindú. Miren, tiene también su hijo, ¿no? La diosa madre. Y esta es la gran diosa Cibeles. Esta es la gran diosa Cibeles, ahí se ve con su bebé, con sus leones. Y bueno, el que talló trató de hacer mejor esfuerzo, ¿no? Después tenemos aquí, miren, Baal y Astarot. El famoso Baal y la famosa Astarot, que también se considera una diosa madre. Fíjense cómo le hicieron. De esta forma como dibujo egipcio. Baal y Astarot. Y finalmente tenemos también a la diosa Diana de los Efesos, la diosa más famosa de todas las diosas que había en esa región. Acá tenemos a Isis y Horus, también deidades egipcias. Y aquí un compendio de todas las deidades. Babilonia, Semirami y Tamuz, Egipto, Isis y su hijo Horus, Grecia, Afrodita, Éfesos, Diana, diosa de la virginidad y la maternidad en Éfeso. Entonces tenemos Babilonia, Egipto, Grecia y Éfeso. Venus, diosa romana, la famosa diosa romana, ¿no? Van a presentarse entonces en este tema para poder darnos cuenta de que no solamente en Asia se estaba adorando, eh, sino en todas partes del mundo. Tenemos la diosa china, la diosa, y acá la diosa romana, ¿no? Entonces, de mi perspectiva, la que hoy utilizan los católicos como símbolo de oración, aunque se respeta su forma de creer, se respeta, se le valora su fidelidad a sus creencias, pero esto viene de una antigua adoración pagana a otras deidades, que tenían otros nombres, ¿no? Pero es la misma. Hindú, Devaki y Krishna también. Católica, romana, Madre del Niño Jesús. Y acá hay más imágenes. Bueno, eso quería mostrarles. Eh,
Vamos avanzando. Bueno, diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Miren, decir que no son dioses lo que se hacen por las manos para este platero era un delito. Él nomás estaba pensando así. Él nomás le molestaba a Pablo. Entonces, siempre la persona que le molesta algo, en vez de él confrontar, busca turba. La turba es la prueba de que esta persona está equivocada. 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a descreditarse, sino, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Qué le parece? Toda Asia. Toda Asia estaba siguiendo la adoración de esta diosa. ¿De dónde le conocían? Porque era una diosa antigua, poderosa en esa región. Una diosa que estaba simbolizando a todas aquellas diosas que están alrededor de la tierra de Israel, de Siria, de Egipto, de Grecia, perdón. Dice, y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia, y qué dice acá, y el mundo entero. Y la verdad, de todas partes venían para honrar a esta diosa. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira. Los dirigentes serían, ¿no? Los dirigentes. Se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Cuando oyeron estas cosas, el clamor de este, ¿cómo se llamaba? Este platero, ¿no? Su clamor acá. ¿Qué hizo? Que ellos reclamen. Ahí está. Reclamen. Eso hizo. Que ellos reclamen. Ahora nota 28. Hay un texto que sale en Jeremías que nos habla de cómo esto ya tenía su origen en la antigüedad. Recuerden ustedes una cosa, que Israel se esparció entre las naciones por causa de su pecado, por causa de haber sido infiel a la Torá, y por eso tuvo que esparcirse en todas partes. ¿Y qué le decía Jeremías a los israelitas que estaban en ese tiempo, que no fueron deportados a Babilonia, pero que querían seguir su propio camino y no querían aprender a pesar de la situación? ¿Qué le decía Jeremías en 44:16? No escucharemos tus mensajes del Eterno. Haremos lo que se nos antoje. Miren lo que dice primero. No escucharemos tus mensajes del Señor. No vamos a escuchar. Haremos lo que se nos antoje. Quemaremos incienso y derramaremos ofrendas líquidas a la reina del cielo, tanto como nos guste, tal como nosotros, nuestros antepasados, nuestros reyes y funcionarios han hecho, siempre en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, pues en aquellos días teníamos comida en abundancia, estábamos bien económicamente y no teníamos problemas. Pero desde que dejamos de quemar incienso a la reina del cielo, ¿y será que ellos hacían estas cosas? ¿Cómo se dice? Los israelitas, antes de confesar, de creer en la palabra, dice que quemaban incienso, hacían culto a las diosas paganas, hacían libaciones también. ¿Cómo no va a venir sobre ellos la ira de Dios? Ahora están diciendo que quieren volver a eso. Habían dejado un tiempo y ahora quieren volver. Pero desde que dejamos de quemar incienso a la reina del cielo y dejamos de rendirle culto con ofrendas líquidas, nos hemos visto en tremendos problemas y hemos muerto por guerra y hambre. O sea que el escritor, el profeta Jeremías está diciendo, escribiendo que esta gente entiende que si yo cambio de creencia, va a venir toda mi familia en mi contra. Nadie va a querer escuchar comer más las cosas. Bueno, hay otro texto aquí en Apocalipsis
17:5. ¿De qué se trata? Ven ustedes que todo se va relacionando con la adoración a una diosa. Todo tiene que ver con la adoración a una diosa. Tenía escrito en Apocalipsis 17:5, aparece también una imagen femenina con poder. Tenía escrito en la frente un nombre misterioso. Nombre misterioso. Nombre significa vivencia, manifestación. Misterioso, algo que no se puede distinguir muy bien. Este nombre que va a aparecer acá, o este ejemplo que sale acá en Apocalipsis, es simplemente el sistema que se va a apoderar y va a controlar todas las cosas, y le está describiendo el escritor de Juan. Babilonia la grande, madre, miren, madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. Pude ver que ella estaba borracha de sangre del pueblo santo de Elohim. Es decir, los que testificaron de Yeshua. Me quedé mirándola totalmente asombrado. No solamente este sistema hacía que se le adore, sino también perseguía a los que se oponían a sus dogmas. Eso era el poder de las deidades de Efesio y de otras partes. Grande es Diana de los Efesios. Entonces empezaron a clamar y a gritar. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Los discípulos de Pablo, ¿cómo se llamaban? Que fueron arrestados, ¿no? Gallo, ¿no? Gallo y Aristarco fueron arrestados ellos. Entonces Pablo quiso salir a defenderlo y no, mejor quedarte aquí nomás, no haga nada, no diga nada. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presente en el teatro. También algunos de sus amigos, entonces, autoridades, dice, de Asia. No, Pablo, ahí nomás quédate. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Típico en las manifestaciones de arrastre. Vos no sabés ni por qué te va, ni para qué te va, ni con qué objetivo te va. Cuando una persona maneja la vida de la gente, les hace hacer cosas que en realidad no le beneficia a esa persona. No sabían por qué estaban ahí. No sabemos ni por qué estamos. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Entonces Alejandro quería decirle: yo quiero hablar lo que nosotros los judíos creemos. Para nosotros nosotros no estamos interrumpiendo su fe. Políticamente quería hablarle, siendo judío. Yo soy judío y nosotros no creemos todas las cosas que están enseñando estos del camino. Empujándole a los judíos, entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. No quiere decir que haya sido 2 horas, casi. Grande es Diana de los Efesios. Ese nombre constantemente ellos repetían. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, escribano sería como el alcalde, como la autoridad ahí de ese lugar, dijo: varones efesios, y quien es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter. Este es interesante.
Miren lo que está diciendo. Ahí. ¿Dónde está? Miren lo que está diciendo acá. ¿Cómo creían ellos que apareció esta imagen? ¿Por qué le veneraban tanto? Hay una leyenda, ¿no? Que dice que un día cayó un meteorito grande y se estrelló en un lugar. Y de ese meteorito ellos empezaron a tallarle la imagen de esta diosa Cera. Perdón, de esta diosa Artemisa. Yo me estoy confundiendo para Cera. Entonces el relato es que ella viene del cielo, reina del cielo. Por eso se le llamaba reina del cielo. Y vino y moró entre nosotros, pero vino con forma de piedra. Es una semejanza también cuando uno dice que el Espíritu Santo vino en forma de paloma. Es una semejanza con esta creencia, con esta teoría. El Espíritu Santo no va a venir en forma de paloma. Bueno, y en la Biblia, ¿qué dice? Y ese es otro tema que ahora no voy a tener tiempo para explicar. Pero el Espíritu Santo es la revelación de la palabra en tu mente y en tu corazón. Y a través de esa revelación poder avanzar el camino del Eterno. Dice, templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Toda Asia. Todos los rincones de ese territorio conocían a la diosa Artemisa o aquí Diana. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Empezaron a gritar más fuerte esta creencia. Jeremías 44:16 dice, no escucharemos tus mensajes del Señor, haremos lo que se nos antoje, quemaremos incienso. Esto ya leímos, ¿no? Sí, ya leímos, acabamos de leer. Bueno, y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Y los más no sabían por qué se habían reunido. Entonces fueron todos manipulados estas personas. Esto es lo que quería Demetrio, ¿no? Él quería deshacerse de Pablo y utilizó a toda la gente, las autoridades, a la gente del pueblo, creó alboroto, inventó ideas y la gente ya creyó inmediatamente. Unos pues gritaban una cosa y otros otra cosa. La concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Miren estas cosas. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, un judío con mentalidad griega, pero que seguía ejerciendo fielmente su rol de judío. Entonces, cuando él salió a querer explicar de qué se trata esto, nosotros no pertenecemos a ese camino, son solamente un grupo de... Cuando trató de decir, y todos supieron que era judío, ¿qué dice ahí? Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas, dice, grande es Dios, Diana de los Efesios. Casi por 2 horas empezaron a gritar, como para que te convenza. Es igual que antes en la Inquisición, dice, cuando atacaban un pueblo musulmán o evangélico, vamos a decir así, ellos le gritaban, ¿cómo se puede decir? El nombre de su deidad. Por María, por Pedro, por Pablo, y le acuchillaba y le degollaba a la persona. Eso hace el fanatismo. El fanatismo no puede mirar la escritura, la razón, sino mira solamente un mundo ficticio, donde quedó la tradición de lo que aprendió. Entonces el escribano, el alcalde, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo, de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? O sea,
¿quién puede decir que esto puede ser destruido? Esta es una imagen impresionante. ¿De qué están hablando ustedes? Todo esto era falsificado. Pablo nunca estaba agarrando y tirando las cosas de los que adoraban a otras imágenes. Él predicaba su palabra y si le daba la oportunidad, hablaba, si alguien quería, hablaba del tema de otras creencias. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de nuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. O sea que si ustedes tienen un delito contra Pablo, vayan a los estrados judiciales y ahí acúsenle. Pero acá ustedes están haciendo turba al pueblo. Pueden ser acusados por sedición. Y demandáis alguna otra cosa. En legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, y no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, se despidió la asamblea. Habiendo dicho estas cosas, se despidió de la asamblea. Entonces, para mí este tema que el Todopoderoso nos quiere enseñar a través de esta parte es que el fanatismo religioso no ayuda para nada. Pablo no tenía la intención de utilizar fanatismo religioso en este lugar. Él quería transmitir el corazón del Padre, cambiar la vida de las personas, que ellos puedan dialogar, puedan charlar. ¿Y qué fue el problema? Charlaban creyentes, no creyentes. ¿Qué fue el problema? Los templecillos de Diana. Este señor que no le interesaba más otra cosa que ganar dinero. Aunque podía haber amistad entre creyentes en Yeshua y creyentes en Diana, pero él empezó a crear conflicto. Conflicto terrible. Bueno, a ver. Con esto culminamos el capítulo 19. ¿No? El capítulo 19. Con esto culminamos. Fueron 3 capítulos, ¿no? Lo que hemos utilizado para compartir el tema del 19, donde hoy hemos leído todito, no completo. Para finalizar hablamos de esta diosa que está escondida en todas partes y hay que encontrarla en la agua. Y hoy en día, de mi perspectiva, ¿no? Como vi Apocalipsis, nuevamente el sistema que quiere controlar el mundo está siendo guiado por fuerzas desconocidas. No por dioses, no porque esta estatua sea un dios, pero hay fuerzas que manejan nuestra vida. Y la única forma de liberarse de eso es con la enseñanza que el apóstol Pablo nos dio con la Torah. Amén. Gracias, hermano, por haber estado allí, participando con nosotros. Gracias por todos. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Y que siga adelante. Todo poderoso le bendiga. Shalom. A nuestro canal de YouTube y suscríbete.